Punto número 3. Análisis, discusión y en su caso autorización de la resolución respecto de la reforma constitucional contenido en el decreto 66. Secretario, permítame un momento, solamente para que conste en actas, se incorpora a la sesión el regidor Oscar Gallegos. Bienvenido, regidor. En el decreto 66, diagonal RFCNT, diagonal 0585, diagonal 2019, IP.O, emitido por la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. El siguiente punto del orden del día se trata de un dictamen de la Comisión de Gobernación de los regidores José Ubaldo Solís, Laura Yaneli Rodríguez Mireles y Alfredo Seáñez Nájera, cuyos resolutivos dice lo siguiente. Primero, este honorable ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 202 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, resuelve no aprobar la reforma a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, contenida en el decreto 66 diagonal RFCNT diagonal 585 diagonal 2019 IP.O, emitida por la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo ordinario de sesiones dentro del segundo año de ejercicio constitucional. Segundo, se autoriza a los ciudadanos presidente municipal y secretario de la presidencia municipal y del honorable ayuntamiento para que remitan el presente acuerdo al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente, en su caso, para los efectos legales correspondientes. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor secretario. Señores regidores, se pone a su consideración este punto de acuerdo. Si alguien desea hacer uso de la palabra, a favor de manifestarlo. Regidor Ubaldo Solís, adelante, lo escuchamos. Gracias nuevamente. La 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua puso a disposición de este honorable ayuntamiento el decreto 66 RFCNT, diagonal 585, diagonal 2019, IPO, a través del cual se reforman diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, a efectos de establecer aplicación de paridad de género en el Poder Judicial del Estado, documento que fue remitido a la Comisión de Gobernación para su estudio. En atención a lo anterior, del análisis realizado se derivó la existencia de la controversia constitucional 179 diagonal 2017, promovida por el Poder Judicial del Estado de Chihuahua en contra de el Congreso del Estado de Chihuahua, el titular del Poder Ejecutivo, el Secretario General de Gobierno, entre otros, y todas las autoridades del Estado de Chihuahua. Dicha controversia, en la cual se solicitó la invalidez del decreto 65 RFCNT, diagonal 301-2017, IPO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 29 de abril de 2017, mediante el cual se reforman diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, entre estos los artículos 99, párrafo cuarto, 100 y 107 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, numerales que de igual manera se consideran en el decreto que hoy día nos ocupa, en los que si bien se precisan aspectos tendientes a la implementación del lenguaje neutro en cuanto a la cuestión de género se refiere y a la inclusión de la paridad de género en la integración de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia. Todo esto impacta en los apartados normativos cuya validez fue decretada por el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la controversia referida. Esto por cuanto hace al párrafo cuarto del artículo 99 y el artículo 100, respecto a los cuales el juzgador declaró como invalidez del párrafo cuarto 99 del artículo 99, mismo que a la letra dice: las y los magistrados consejeros de la Judicatura designados por el Tribunal Superior de Justicia no podrán, durante el tiempo que gocen de un haber de retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial del Estado. Asimismo, lo dispuesto en el artículo 100, en cuanto hace a la integración del Tribunal Superior de Justicia, es específico
indicativo lo siguiente: su integración podrá aumentar o disminuir mediante acuerdo del Consejo de la Judicatura por mayoría de sus miembros, cuando un estudio objetivo motive y justifique las necesidades de trabajo jurisdiccional y las condiciones presupuestales del Estado, que el Estado lo permita. Es pues en razón de lo anterior que, al alcanzar proporciones normativas cuya invalidez fue decretada en sentencia emitida y dictada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en controversia constitucional 179-2017, el día 9 de abril de 2018, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha de 17 de septiembre de 2018, en atención a lo cual el Honorable Ayuntamiento ha considerado de los regidores integrantes de la Comisión de Gobernación que se encuentra impedida para continuar con el análisis del documento en cuestión, partiendo de la improcedencia de su adecuación sobre los aspectos que precisan la inconstitucionalidad decretada por el órgano en materia. Cabe mencionar que el decreto presentado, el 585, fue dictaminado por la Comisión de Gobernación como no aceptable o no factible al modificar todos los artículos que se mencionan en este decreto. Es por ello que la Comisión ha desechado esta propuesta. ¿Es cuánto? Si el dictamen va en ese sentido de rechazar pues la modificación a la reforma, pero le solicito al secretario del Ayuntamiento nos amplíe sobre este tema y cómo se ha hecho este análisis que hizo la comisión y que obviamente llegó a la Secretaría del Ayuntamiento para reforzar precisamente esto. Adelante, secretario. Sí, voy a tratar de ser muy simple. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver una controversia constitucional, declaró que va en contra de la Constitución Federal la prohibición de los magistrados en situación de retiro que estén recibiendo una pensión y que quieran litigar ante los órganos del Poder Judicial del Estado. Al ser inconstitucional esa previsión, ya no podía reiterarse en la reforma que hoy se propone. Sin embargo, se quedó ahí como un resquicio, y eso podría acarrear responsabilidad tanto para los integrantes del Congreso del Estado como para estos miembros del Cabildo en caso de que la aprobáramos. Por eso se propone rechazar la reforma y aprobar nuestro dictamen, que va precisamente en ese sentido. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretario. Regidor Silva, adelante. Me gustaría que se nos diera un tanto más de información en cuanto al motivo de votar en contra de lo que mandó el Congreso del Estado, a pesar de lo que acaba de señalar el señor secretario. Un servidor estuvo revisando la propuesta que hace el Congreso del Estado y pues no encuentro algo que en verdad perjudique o ocasione alguna situación anómala. Quiero entender o me preocupa el hecho de que se quiera votar en contra por la cuestión de paridad de género, y yo creo que pues es una situación que el día de ayer estuvimos hablando mucho en cuanto a la participación ciudadana, y no veo del por qué no estar a favor de la cuestión de paridad de género. Independientemente de eso, también se habla en cuanto a lo que no deben de hacer los magistrados de la judicatura, y son recomendaciones que creo caben para bien de la transparencia, para bien del funcionamiento de la judicatura misma. En fin, me gustaría conocer
tener más argumentos pues para sostener el votar en contra. ¿Es cuánto? Ya la Corte resolvió en torno a eso. O sea, sería ir en contra de una resolución de la Corte. Sí, fue en el 2017 y la reforma que se planteó fue por un congreso diferente al este. Mi pregunta sería, señor secretario, si por el hecho de que la Suprema Corte votó en contra, no existe la posibilidad de que un nuevo congreso presente la iniciativa. Sí, señor regidor. Mire, en la controversia se demandan a las autoridades como órganos, no como personas. Entonces, de esa manera, el Congreso, cualquier Congreso que sea integrado por quien sea, tendrá la obligación de respetar la sentencia ya pronunciada por la Suprema Corte de Justicia. En este caso, si ya se declaró inconstitucional la prohibición de litigar a los magistrados en situación de retiro, entonces ya no podrá ningún nuevo Congreso integrar esa misma figura, a menos que se reformara la Constitución Federal y se permitiera esa prohibición. Entonces sí, lo cual ahorita pues no ha ocurrido. Por esa razón se propone el rechazo de la reforma y aprobar el dictamen que va en ese sentido. Gracias, secretario. Regidora Laura Yanely Rodríguez. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros miembros de este honorable ayuntamiento, lo que propone la reforma es establecer la aplicación de la paridad de género en el Poder Judicial del Estado, así como la adecuación del texto con un lenguaje inclusivo, como lo hemos referido. Quiero reconocer el trabajo de la diputada Ana Carmen Estrada García, quien presentó la iniciativa con carácter de decreto y que posteriormente fue aprobada por unanimidad de votos por el Honorable Congreso del Estado. Celebro este tipo de acciones que pretenden asegurar la participación de las mujeres en los puestos desde los que se toman las decisiones fundamentales, en este caso desde el Poder Judicial del Estado, y con las que se procura dar cumplimiento a lo establecido en la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, en su artículo 3, que establece que las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional en igualdad de condiciones con los hombres sin discriminación alguna. Sin embargo, los regidores que integramos la Comisión de Gobernación consideramos inviable dictaminar positivamente debido a la existencia de la sentencia que ya se ha referido dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 179/2017, en la que se declaró la invalidez del artículo 99, párrafo cuarto, y un apartado del artículo 100, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. Aclaramos, compañeros, no es porque estemos en desacuerdo con los principios de paridad de género que plantea el decreto, atendiendo a que tendríamos que aprobar el decreto en su forma íntegra. No es correcto desatender la invalidez que ha declarado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No sé si a mi compañero regidor le quedó un poquito más claro. Es el fondo del decreto es correcto, el planteamiento, sin embargo, incluye uno de los párrafos que fue declarado inválido y no podemos aprobarlo de forma parcial, tiene que ser de forma íntegra el decreto. Ese es el motivo del dictamen. Gracias, es cuanto. O sea que no podemos modificar el decreto. El decreto se vota positivo o negativo, afirmativo o negativo, pero no se puede modificar el decreto. Es correcto. Regidor Amparo Beltrán. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Aunque suene redundante, es importante aclararlo, porque la misma duda que tiene el compañero Magdaleno Silva pudiera tener un ciudadano que no conoce el acuerdo que estamos poniendo a consideración. Lo que dice mi compañera es muy importante, no estamos en contra de la sustancia, que es velar por la paridad de género. Lo que pasa es que se omitió hacer una corrección que fue ordenada por la Suprema Corte de Justicia y no podemos ir en contra, ni siquiera lo calificaría como inviable, simple y sencillamente sería un desacato, no podemos ir en contra de eso.
los diputados tendrán la tarea de hacer la corrección, seguramente será el único cambio que se le haga y entonces lo volveremos a votar. Es cuanto. Gracias. Regidor Solís, adelante. Sí, era también en el sentido de aclarar la duda de mi compañero regidor. También va en el mismo sentido, no pretendemos desechar lo que se hace respecto a la paridad y a la equidad de género. Eso es muy importante para el ejercicio de la función pública, ¿verdad? Pero debe presentarse otro decreto en el que se modifique el párrafo cuarto del artículo 99, que si bien es cierto es violatorio lo previsto en el artículo quinto de la Constitución Política Federal, que habla del trabajo, ¿verdad? Que nadie puede ser privado para realizar cualquier trabajo, en este caso la abogacía, y también es limitante en el ejercicio profesional. Es de manera general, la aclaración es cuanto. Gracias. Síndica, la escuchamos. Bueno, ahorita pregunté cuál era el artículo que estaba en controversia, es el 99. Sin embargo, en esta reforma que se está haciendo, este andamiaje legal, no se encuentra ese artículo. Entonces, si bien es cierto que hay una controversia constitucional a ese artículo en específico, estas modificaciones no se encuentra ninguna modificación a ese artículo. Eso tendría, sí, pero no está dentro de este proyecto. Entonces, en esta reforma no se está modificando ese artículo, por lo tanto yo pienso que estas modificaciones me parecen viables y que el Congreso se encargue de modificar lo que le está definiendo la Corte, ¿no? A través de esa controversia constitucional. O sea, a mí me parece, porque no es una modificación a todos los artículos del andamiaje constitucional en relación a la materia. Ese es mi punto.